Bueno, buenas tardes, mis amados hermanos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes hoy en otro día de estudio de Romanos. Quiero saludarlos a todos, no me voy a acordar de todos los nombres, así que no voy a decir nombres para que ninguno se me resienta porque se me quedó por fuera. ¿Está bien? Pero saludos a todos. Nuevamente, solo dos personas creo que fue que pusieron detalles de lo que aprendieron del primer capítulo de Romanos, y sí sería importante intentar participar todos juntos poniendo comentarios acerca de lo que aprendieron de ese primer capítulo, y de una vez vayan tomando datos de este segundo capítulo para que cuando vayamos al 3 también puedan poner detalles de ese tercer capítulo. ¿Ok? Amor, no tome en cuenta este tiempo. Este es el de la introducción, del saludo, nada más. Vamos entonces a comenzar, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos al otro lado de este video. Mi hogar, los hogares de ellos, Señor. Gracias por las palabras que tú nos hablas a través de este estudio, Señor. Y, Señor, revélate cada día más y más a nuestros corazones, porque necesitamos, realmente necesitamos de tu presencia. Bendícenos y disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ok, vamos a hacer una ilustración. Mi esposa tiene ahí como el teléfono fijo y todo, pero creo que lo va a tener que mover un poquito para poder hacer la ilustración, porque es parte importante de lo que vamos a ver después. Ok, bueno, voy a ir introduciendo para pedirle a mi hijo que busque en la Biblia el versículo bíblico en versión Reina Valera, donde dice: estamos escondidos en Cristo. ¿Está bien? Cuando me lo encuentre me avisa para poder hacer la ilustración. ¿Ok? Estamos así. La semana pasada estuvimos viendo Romanos 2, ahora sí estoy comenzando. Estábamos viendo Romanos 2, del versículo 1 y llegamos hasta el versículo 16. ¿Ok? Escondidos en Cristo, ¿sabes? Entonces, hoy vamos a continuar a partir del versículo 17 y, si Dios quiere, vamos a llegar hasta el 3. Estudiando estos versículos del capítulo 2 la semana pasada, y perdonen porque me está dando lata esto. ¿Ya? Ok. Vamos a hacer la ilustración antes de seguir. Ya ponemos esta a su lado. Y me prestan el celular Biblia para leerlo. Esto no estaba en la enseñanza, es algo que Dios puso en mi corazón, que es parte de la enseñanza al final. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Repito, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay dos términos que se usan mucho en la palabra de Dios. El primero, gracia. En enseñanzas que dimos durante el año en la célula, dijimos que la gracia es lo que Dios nos da y no merecemos. ¿Ok? ¿Qué nos da que no merecemos? La salvación, la vida eterna, su amor. ¿Por qué no lo merecemos? Porque somos pecadores. Y la justicia de Dios demanda perfección para poder tener acceso a eso. La justicia de Dios dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces, la gracia es eso que nos da Él a través de Cristo, que nosotros no merecemos. La misericordia es lo que no nos da, pero sí merecemos. ¿Qué no nos da
Y sí merecemos el infierno, el juicio, la condenación, la muerte. Eso no nos lo da, pero sí lo merecemos. Eso es misericordia. La gracia y la misericordia van unidos. Pero quiero explicar algo. ¿Cómo logra Dios? Porque su justicia demanda retribución. Y muchas veces no entendemos lo que la gracia y la misericordia realmente es. Sebas, venga aquí. Y mi amor, yo no sé si estoy bien. Sí. Dice la palabra de Dios, yo soy Cristo. No me lo tomen literalmente porque recuerden lo que dice la Biblia, que cuando dice aquí estoy yo y todo el asunto, que no le hagáis caso. No me refiero a eso. Es un ejemplo. Entonces yo hago el papel de Cristo ahora. Mi hijo es una persona redimida por la sangre de Cristo. ¿Qué sucede? La palabra de Dios demanda que por sus pecados Él debe recibir el castigo y la condenación. La misericordia de Dios es que no se lo va a dar a Él. Pero ojo, ¿por qué? Porque Él se esconde en Cristo, en Dios. Y Cristo sí recibió ese castigo. Él fue el que llevó. No significa que el castigo nunca se dio. Que no significa que Dios renunció a castigarnos o a derramar su juicio. Lo que significa es que Cristo sacó pecho y recibió ese castigo y ese juicio. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y la palabra de Dios dice que el que peca está muerto. ¿Okay? Está destituido de la gloria de Dios. Ahora la gracia es lo que Dios nos da que no merecemos. Él no merece la salvación. Porque Él no ha pagado el sacrificio. Pero nuevamente Él se esconde en Cristo. Y Cristo, como recibió la retribución de su pecado, murió y resucitó, venció el pecado, pagó el precio, y Cristo sí tiene derecho a entrar al cielo. Entonces Él entra a la gracia, al reino de Dios, escondido en Cristo, en Dios. Amén. Eso es la gracia. Amén. Por eso, gracias, mi amor. Por eso es que la gracia y la misericordia son importantes de entender en el estudio de Romanos. Porque la justicia de Dios siempre fue satisfecha. El problema es cómo lo va a hacer. En los primeros versículos del capítulo 2 vimos que el hombre intenta justificarse por sí mismo y recibirá la retribución de su intento de justificarse por sí mismo. Como no está escondido en Cristo, sonó. Porque la única forma de hacerlo es siendo perfectos, cumpliendo la ley. Jesús ya la cumplió por ti y por mí. Gracias a Dios. Por eso es que yo no quiero ser juzgado por Dios. Quiero que ese juicio de Dios haya caído sobre Cristo para yo recibir la vida eterna en Cristo. Amén. Amén. Otra vez, doña Aida, vamos a leer el siguiente pasaje, no se me asuste. Pero eso fue lo que estuvimos viendo. Entonces vamos a leer los versículos 17 y 18 de Romanos. Ahora sí estoy comenzando. No, mentiras. Dice así la palabra de Dios. Tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Pablo está hablando a los judíos y les está diciendo, tú te llamas judío. Pablo aquí menciona 5 ventajas que tenían los judíos, básicamente en este versículo. La primera era ser judío. Tú te llamas judío. Era una ventaja que tenía el judío como tal. La segunda era que se apoyaba en la ley. Dice la palabra ahí, te apoyas en la ley. La tercera
es que él presumía de conocer a Dios, de que su Dios era el único Dios. Por eso dice, y te glorías en Dios. La cuarta ventaja que tenía judío es que conocía cuál era la voluntad de Dios. Y la quinta, que nos dice este versículo, regálame un segundo, era que como judío, y ya esto se me movió de nuevo, téngame paciencia. La quinta es que era instruido en la ley. Era una persona que tenía conocimiento de la ley. Continúa diciendo en el versículo 19 y 20, ¿estás convencido de que eres guía de ciegos? Dice. Hoy sí se me está dando problemas eso. ¿Estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma, el conocimiento y la verdad? Otras 5 ventajas menciona aquí Pablo, en total son 10. Menciona que él era una persona convencida de que podía guiar a los que estaban ciegos. Y quiero que vamos a entender por qué es importante esto que está diciendo Pablo. La segunda de esta nueva, la séptima, es que se consideraba una luz para los que estaban en tinieblas, que tenía la verdad para instruir a los ignorantes, que tenía la capacidad de enseñar a las personas inmaduras o sencillas, cuando dice maestro de niños, y que la ley era la regla de su conocimiento. Vea qué importante todo lo que tenía el judío. Y sacaban pecho, se vanagloriaban por eso. Pero hermanos, hay un principio que viene Pablo a enseñarnos. Dios nos va a tratar de acuerdo al conocimiento de la verdad que tengamos. En otras palabras, yo recuerdo que viendo una película de El Hombre Araña, los que la han visto se acordarán. El tío de Peter Parker es el Hombre Araña, para los que lo saben. Cuando Peter Parker acababa de adquirir sus poderes, el tío, sin saber que él era el Hombre Araña, le dice una vez a Peter, recuerda algo, amor, le dice, para un gran poder, una gran responsabilidad. Es lo mismo en la vida espiritual. Tenemos una gran revelación de Dios. El judío la tenía, tú la tienes, yo la tengo. Pero eso conlleva una gran responsabilidad delante de Dios. Y siguen siendo los versículos 21 y 22. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Vea qué importante. En estos 2 versículos nos muestra básicamente, y aquí estoy tomando el punto de vista de un pastor que estaba leyendo cuando estaba haciendo el estudio y que me llamó mucho la atención. Él decía que aquí en estos versículos hay 3 pecados importantes que muestran. El primero, la inmoralidad. En otras palabras, el pecado, la inmoralidad es el pecado contra otras personas. Entonces dice, tú que predicas que no se ha de robar, robas, pecados contra otras personas. El segundo, dice este pastor, la sensualidad, o sea, los pecados contra uno mismo. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras.
pecados contra uno mismo, aunque también está dañando a otra persona, obviamente, que es la esposa. Y la tercera, pecados contra Dios. Tú que dices que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio, idolatría. Es interesante, dice, no te enseñas a ti mismo, Pablo, predicando. ¿Cuál es el principio de aquí? Nos enseña Pablo. Y te digo esto, Jesús una vez dijo, hagan lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. El principio aquí es, predicamos, pero vivimos lo que predicamos. Practicamos lo que hablamos. Estamos en tiempos donde la gente empieza a rechazar al creyente porque le considera un hipócrita. Y muchas veces es porque no vivimos lo que enseñamos. Es interesante el punto de vista de este hombre cuando dice sacrilegio. Comete sacrilegio. El sacrilegio es robar lo sagrado. Es cometer sacrilegio. Cuando tú entras a un templo y robas algo que es sagrado, digamos, cuando robaron, si se acuerdan, unos años atrás, el vestido de la negrita y todo el mundo hablaba de sacrilegio. Ok, eso es sacrilegio, agarrar algo. Y voy a irlo más allá, cuando un pastor roba los diezmos, eso es sacrilegio. Cuando tú, como hijo de Dios, robas a Dios de una u otra forma, eso es sacrilegio. Y voy a decirte esto, cuando tú no das testimonio, cuando tú no vivís lo que predicas, estás cometiendo sacrilegio, porque somos apartados para Dios y estamos robándole a Dios una vida santa que debemos reflejar a los demás. ¿Y qué va a producir eso? Deshonra a Dios. Dios nos manda a honrar, alabar, adorar a Dios, pero con nuestra vida le estamos deshonrando. Eso es sacrilegio, hermanos. Y a eso se refería Pablo cuando hablaba sobre esto con los judíos. En el capítulo anterior, la idolatría fue el punto álgido que Pablo habló de la humanidad. Hoy, en este capítulo 2, Pablo lo menciona como algo también álgido para el judío. Tenemos que tener cuidado de que con nuestro testimonio no estemos desprestigiando a Cristo Jesús, hermano. Muchas veces, cuando no somos fieles a lo que predicamos, desprestigiamos a Dios. Y eso es lo que Pablo le está recriminando. Tú que te dices judío, tú que tienes esas 10 ventajas. ¿Cuántas ventajas más no tenemos tú y yo, hermanos? Para que no podamos predicar lo que vivimos, no podamos vivir lo que predicamos. Tú que robas. Hay muchas formas de robar, pero una de las peores formas de robar es cuando tú robas la honra de otro. Y cuando y siempre le digo, Señor, perdóname cuando eso ha sucedido. Cuando yo no doy testimonio fiel de lo que Cristo ha hecho en mi vida, estoy robando la honra más importante que existe. Estoy robando la honra de Dios. Porque a través de mi testimonio, la gente deshonra a Dios. Ah, mira. Y dice que existe Dios. Ese es el Dios que... ¿Me explico, hermanos? A mí me impactó mucho cuando leía esto. ¿Cómo se refleja el Evangelio en nuestras vidas, hermanos? Vamos al versículo 25. Dice, la circuncisión en verdad te aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Se lo está diciendo el judío. Para el judío, la circuncisión era el símbolo más importante de su fe. Pero dice que si no guardaba la ley, esa circuncisión era como si fuese incircuncisión. Yo te voy a decir cuál es el símbolo más importante, o uno de los más importantes de la fe del creyente, del Hijo de Dios. El bautismo.
Cuando nosotros vamos a las aguas bautismales y somos bautizados, estamos representando lo que Cristo hizo en nuestras vidas, que morimos al pecado y nacemos una nueva vida. Ese es uno de los símbolos más importantes. Pero cuando mi bautismo no refleja una vida santa, una vida de amor, una vida de integridad delante de Dios, es lo mismo que con el judío. Mi bautismo pasa a ser no bautismo. ¿Me explico, hermanos? Muchas veces leemos eso enfocándonos, le está hablando al judío, pero apliquémoslo a nuestra vida. ¿De qué vale haber sido bautizados si no hemos sido un reflejo de la vida de Cristo en nosotros después del bautismo? Eso constituye una farsa para nosotros, para los demás y para Dios. Versículo 26, ya voy terminando. Por tanto, si el que no está circuncidado guarda las ordenanzas de la ley, no lo considera Dios circuncidado, aunque no lo esté. El anillo en el matrimonio es un símbolo de unión. Yo perdí mi anillo. Mi esposa sí lo tiene. Yo lo perdí. En un cambio de casa, creo que lo vi en el baño y se me perdió. Qué barbaridad. Sí, mi amorcito, perdón. Es como la enésima vez que le pido perdón. Sí. Pero el hecho de no tenerlo no significa que no estoy casado. Le debo la misma fidelidad y la misma honra. El anillo solo es un símbolo. La circuncisión solo es un símbolo. Eso es lo que está diciendo Pablo. El bautismo solo es un símbolo. Pero él está diciendo que aunque no sea circuncidado, aunque yo no lleve anillo, el hecho de que yo sea fiel a mi esposa se me toma como matrimonio. El hecho de que el incircunciso guarde la ley, Dios lo toma como circuncidado. Hermanos, estamos llamados a reflejar la vida de Cristo en nosotros. Y el que físicamente no está circuncidado, pero guarda, este es el versículo 27, perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión quebrantas la ley. Ay, Dios mío, qué terrible cuando una persona que no ha nacido de nuevo te reprende. Porque tal vez esa persona vive una vida más íntegra que tú. Qué duro es eso. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Qué duro. Porque yo, siendo hijo de Dios, quebranto los principios y valores del reino de Dios. Ya no la ley, sino que menosprecio la gracia y la misericordia de Dios que me fue dada a mí. Termino. Versículos 28 y 29. No es judío el que lo es exteriormente. No es cristiano el que dice exteriormente que lo es. No es cristiano el que va a una iglesia todos los domingos. No es cristiano el que viene a la célula todas las semanas. No es cristiano, dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Ni es el nacer de nuevo, el irse a meter en un río para ser bautizado. Sino que es judío el que lo es en el interior. Es cristiano el que vive con Cristo en su corazón. Esos somos los creyentes. Amén. No los que solamente lo hablamos, sino que vivimos una vida conforme a lo que hablamos. Así es. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y a eso está reprendiendo en este caso a los judíos. La circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Yo quiero ser alabado por Dios. Mi bautismo no es la del río o la piscina donde fui bautizado. Mi bautismo es aquella vez, aquella noche, un martes a las 8:30 de la noche, que abrí mi corazón al Señor y le dije, entra en mi vida. Y nací de nuevo. Sí, fallamos. Pero no significa que nuestra vida es una vida de falla continua. Porque viene el arrepentimiento.
Pero Pablo lo que está diciendo claramente, hermanos, y con esto termino, es que nuestra vida debe ser una vida conforme a la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Hermanos, tal vez suenan muy duras estas palabras, pero yo les insto ahora a escudriñar nuevamente tu corazón. Y si hemos fallado, y yo sé que yo, Raúl García, he fallado, pedirle perdón a Dios. No es para sentirnos condenados, sino para levantarnos y decirle: Señor, ayúdame. Quiero vivir lo que predico. Quiero honrarte siempre. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Sé, Señor, que tal vez si estuviéramos en iglesia estarían diciendo: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? A Jesús se lo dijeron, Señor. Pero sabemos que de ti emana palabras de vida y vida eterna. Oh Señor, bendice a cada uno de los que están oyendo esta enseñanza. De la misma forma o más de lo que tú me has bendecido a mí, Señor. Tanto preparándola como dándola, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, escriban sus comentarios. Por favor, están participando poco. Yo quiero ver un grupo así donde participen bastante. Escriban sus comentarios. Y mañana, si Dios quiere, voy a estarles pasando un mensajito del ayuno. Durante jueves, viernes y sábado. Mi esposa y yo estamos ayunando todos los días. Nos propusimos ayunar en este mes. Y nos gustaría que nos acompañaran. Obviamente es desde que levantamos hasta las 4 o 5 de la tarde que lo rompemos. Pero es importante. Y yo voy a estar hablando. Y esta enseñanza que les voy a estar pasando va a ser de una enseñanza que ya recibimos del pastor de la iglesia de mi hija. Él las hace muy largas, entonces yo voy a tratar de resumirlas, sacando lo más importante, para pedirles que la próxima semana se nos unan en este esfuerzo de ayuno y oración. Amén. Bendiciones. Les amamos.